Recursos Humanos para Todos, episodio 17. Bienvenido y bienvenida a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, Spotify y iTunes, y en nuestra página web www.sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en SD Human Capital, y hoy tengo el placer de compartir este capítulo con Florence Allard, responsable de desarrollo organizacional y compensación y beneficios de la conocida ONG Oxfam Intermón. Con Florence hemos hablado de muchos temas, de los valores en las organizaciones, de la vocación de los profesionales en las ONGs, de la selección por valores, de la creación de entornos seguros dentro de la gestión y procesos de recursos humanos, de los planes de igualdad, de los diagnósticos de planes de igualdad en Oxfam, de las medidas de flexibilidad que utiliza esta ONG, de la gestión intercultural y su complejidad, y además hemos conseguido ciertos consejos de Florence sobre la implementación del teletrabajo, basadas en su propia experiencia en Oxfam. Espero que este episodio sea de vuestro interés y encontréis en esta entrevista temas útiles, aplicables y experiencias que os puedan ayudar a gestionar personas en vuestras organizaciones. Adelante, audio. Muy bien, pues hoy tenemos en Recursos Humanos para Todos a una invitada muy especial, a Florence Allard. Florence es responsable de desarrollo organizacional en Oxfam, en la ONG, en la conocida ONG, y hoy la tenemos con nosotros para poder hablar de recursos humanos, para poder hablar de la experiencia que ella tiene, de todos los años de experiencia, 12 comentábamos antes de empezar a grabar, ¿verdad?, en la ONG, y ver cómo desde recursos humanos intentamos dar respuesta a muchas necesidades y en este caso muy vinculadas a la parte de valores, ¿no? A los valores de Oxfam y cómo esto lo podemos operativizar, ¿no? Decíamos al principio, seguramente una de las cosas complicadas que tiene el Departamento de Recursos Humanos es convertir en realidad cosas tan bonitas pero tan teóricas como los valores, ¿no? Y hoy tenemos a Florence que nos va a hablar de cómo lo hacen en Oxfam. Muy buenos días, Florence. Hola, buenos días, Guillermo. Florence, antes de empezar, ¿qué te parece si te presentas? Si nos dices un poco cuál ha sido tu recorrido hasta llegar a Oxfam. Vale, pues yo vengo de Derecho, ¿vale? O sea, hice una carrera de Derecho en su momento y luego me decidí dedicarme a recursos humanos, ¿no? Entonces, he trabajado, bueno, llevo, como decías antes, ¿no?, 12 años en Oxfam, o sea, que es la mayor experiencia que he tenido, ¿no?, profesionalmente en recursos humanos. Pero antes he estado trabajando bueno, tengo una experiencia en sector farmacéutico en Francia, pequeña en recursos humanos también, en una grande empresa, bueno, una multinacional. Y estuve también después, pasé en un mundo como más asociativo, pero dentro de los recursos humanos, y estuve en una temporada en Inglaterra también trabajando. Bueno, era un poco como haciendo más de temas de selección, ¿no? Y ayudando a gente que llega del mercado laboral inglés en colocarse, ¿no?, ahí, y haciendo un poco de intermediación entre empresas, ¿no?, en Londres y personas que llegaban ahí, ¿no? Y luego pues me vine a Barcelona y es donde empecé a trabajar en Oxfam. Entonces, o sea que has vivido los dos mundos, ¿no? Lo que decimos a veces que está el mundo privado, que se mueve por la oferta y la demanda y por, digamos, las reglas de mercado, y luego una gran experiencia dentro de otro mundo que funciona a veces con dinámicas diferentes, ¿no? Como es el mundo de las ONGs. Sí, efectivamente, sí. El mundo más asociativo y luego pues ya más como Oxfam, que es como una organización muy grande que se dedica a varias actividades dentro del tercer sector, ¿no?, como puede ser la ayuda humanitaria o programas de desarrollo en países, ¿no?, pero también toda la parte de comercio justo, aquí más en España, ¿no?, y toda la parte también de sensibilización, ciudadanía, ¿no? Y luego, pues sí, efectivamente estuve una temporadita más corta en el mundo más de la empresa privada farmacéutica, o sea, muy diferente, ¿no? Déjame hacerte una pregunta antes de entrar en la parte de valores, que me interesa mucho desarrollarlo. Dada tu experiencia en las dos partes, ¿qué cosas diferentes ves en gestión de personas en un mundo y en otro?
A ver, realmente lo que es la gestión de personas es muy parecido en un mundo y en otro. O sea, realmente a nivel de lo que es la parte más especializada, ¿no? Dentro de recursos humanos, si vamos más segmentando en especialidades, ¿no? Sí. Por ejemplo, relaciones laborales, que es lo que o sea, mi gran experiencia ha sido más enfocada en lo que es la parte de relaciones laborales. Y desde hace una temporada me he pasado más en la parte de desarrollo organizacional y liderar más proyectos concretos dentro de recursos humanos. Pero toda la parte previa era más relaciones, o sea, la parte más hard de recursos humanos, correcto, ¿no? Relaciones laborales, retribución, ¿no? Más en el sentido más duro, ¿no? Pues es lo que me he dedicado y realmente es muy parecido en el sector tercer sector como el sector privado. Lo que sí cambia son los actores al final, ¿no? Y luego obviamente pues trabajar para organizaciones lucrativas o no lucrativas también es diferente, ¿no? Pero es verdad que la parte, o sea, igual la parte esta de cómo aprovechas estos valores para meterlos dentro de la estrategia de recursos humanos luego y operativizar, como decías, bueno, pues en el mundo de la ONG es muy importante, ¿no? Y hay una parte también súper vocacional, ¿no? De las personas porque trabajan, ¿no? En este sector. Entonces, bueno, ahí es como encontrar el equilibrio, ¿no? Para cuando desarrollas esto y lo enganchas, ¿no? Claro, esta parte es, supongo que es de las cosas que más generan la diferencia, la realidad de los valores, ¿no? Porque de alguna manera en el sector privado los valores es un concepto que está en todos lados, que nos impregna a todos como seres humanos. Es decir, no es algo que nos hayamos inventado, sino que realmente hay y existe unas escalas que nos permiten tomar decisiones, que nos permiten, de alguna manera, separar lo que pensamos que está bien de lo que pensamos que está mal, que es el concepto de valores, ¿no? Y esto pasa en las organizaciones y en las personas individuales y en las organizaciones porque no dejan de ser conjuntos de personas, ¿no? En el sector privado, de alguna manera, se intenta recuperar muchas veces ese concepto porque genera mucha unión y porque trabaja mucho la parte más de cultura y es un elemento muy potente para desarrollar la parte motivacional de la gente. Entiendo que seguramente en la parte de ONG es casi como un básico, ¿no? O sea, mucha gente que debe estar trabajando y colaborando con ONGs lo hace precisamente porque de entrada, como prioridad número uno, hay un entendimiento de valores entre el colaborador, ¿no? Y la organización. Con lo cual aquí, seguramente en ese esquema, ¿no? Si nos fijamos, ostras, ahí hay un balance, digamos, de una puerta de entrada diferente. Un profesional va a una empresa, pues por ejemplo, ¿no? A veces nos planteamos en sectores como el tabaco o en sectores como el alcohol, que depende de tu escala de valores, puede ser algo que pueda ser una barrera, pero muchos profesionales, independientemente de sus valores, deciden trabajar en estos sectores, ¿no? En la ONG seguramente esto es como una prioridad de entrada, ¿no? Sí, sí, es una cosa efectivamente que puede ser, bueno, luego hay organizaciones que lo tienen más desarrollado, ¿no? Sí. O más visible, ¿no? A la hora también de seleccionar a personas, de reclutar a personas, ¿no? Que hacen más bandera de primer inicio de estos valores. Totalmente. Y que lo vinculan, bueno, y ahora está todo, ¿no? Toda la parte de employer branding, ¿no? De cómo atraer a personas en base a, ¿no? Efectivamente tus valores. Entonces, sí que es verdad que lo bonito, y es lo que cada vez más se hace, pero en Oxfam sí que lo trabajamos mucho y sobre todo, ¿no? en este periodo es desde el primer momento cruzar, ¿no? Estos valores, como lo que decías tú, ¿no? Esta primera puerta de entrada para poder que las personas estén claras cuando vienen a una entrevista de selección cuáles son los valores de Oxfam y más allá de que quieren trabajar por vocación, ¿no? Para una organización de este tipo, ¿no? Que tiene una misión clara de ayudar a las personas a vivir mejor, ¿no? Pues que también dentro de esto, estos valores de la organización, pues también que sean también sus propios valores, ¿no? Que esto case, ¿no? Porque esto hace que luego las personas, una vez estén dentro, aunque la misión de la organización es algo que realmente es vocacional y han elegido, ¿no? Porque quieren trabajar en esto, que también que la manera de cómo lo hacen y cómo lo hace la organización sea realmente, ¿no? Muy sinérgico, ¿no? No sé cómo decirlo. Pues no, es mucho más fácil, mucho más adaptado, ¿no? Porque al final muchas de las decisiones que toma una organización, como las personas, se basan en los valores, ¿no? Y si tú estás cercano a los valores del proyecto y del equipo con el que trabajas, será más fácil que entiendas las decisiones. Si no puedes tener un choque de decisiones que al final muchas veces está más en la zona de los valores que en la zona de la propia decisión, ¿no? Exacto. O sea, y entonces en selección, esta conversación de valores,
¿Es habitual? ¿Siempre se da? ¿Es súper natural hablar de valores en selección cuando estás en un proceso con un candidato? ¿O es algo que tenéis que provocar vosotros en la entrevista? Bueno, ahora es una de las cosas que hemos estado trabajando últimamente, ¿no? Para como poder incorporarlo dentro de las preguntas que podemos hacer a las personas candidatas, ¿no? No es algo que llevamos mucho, mucho tiempo teniéndolo también, ¿eh? O sea, son cosas que, bueno, que se han ido desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahora tenemos pues todo como bueno, un protocolo, ¿no? Una guía de cómo hacer, ¿no? Reclutamiento y basado en valores, pero también basado en toda una cosa que hemos trabajado mucho últimamente en la organización, es toda la parte de entornos seguros. Ah, ¿Vale? O sea, es decir, que desde el propio proceso de selección ¿sí? trabajamos toda la parte de entorno, cómo hacer que este proceso de selección sea un proceso de selección seguro, ¿no? Con un espacio seguro, con unas preguntas que hacen que las personas se sienten seguras, ¿no? Ah, Y también lo trabajamos desde bueno, lo que pueden aportar los candidatos y cómo, pues, cómo tienen determinadas competencias, porque luego dentro de la organización es algo que estamos trabajando actualmente mucho, ¿no? En poder asegurar que los espacios sean espacios seguros, entornos seguros, y en recursos humanos, obviamente, por ejemplo, ¿no? Una evaluación de desempeño, ah. pues se debería hacer, ¿no? Trabajando desde que esta conversación que tiene la persona con su responsable de equipo, pues sea en un entorno seguro, donde ahí también metemos los valores, ¿no? Por ejemplo, uno de los valores que tenemos en Oxfam es la parte de inclusión. Entonces, ¿De que acuerdo? estas conversaciones, ahora te doy este ejemplo muy concreto de la gestión del desempeño, pero que sea, ¿no? Incluyendo esta parte de inclusión, ¿no? De que las preguntas, la conversación sea muy respetuosa, ¿no? De la diversidad que puede tener esta persona, ¿no? Dentro de su equipo, ¿no? O sea, es una manera de bajar, ¿no? Decíamos, los valores, uno de ellos, ponías el ejemplo de la inclusión, ¿no? O sea, desde recursos humanos, ¿cómo dais respuesta? ¿Cómo convertís en realidad este valor en la gestión diaria? ¿No? Y estabas poniendo ejemplos, ¿no? Uno es selección, entornos seguros, que la gente se sienta segura, que las preguntas sean adecuadas para garantizar la igualdad, la diversidad, por tanto la inclusión del candidato dentro del proceso, pero no solamente en la selección, sino también en el desempeño. ¿Qué otras cosas hacéis desde recursos humanos o cómo modificáis procesos de recursos humanos para dar respuesta, por ejemplo, a la inclusión? Vale, bueno, ya ahora si quieres doy un paso atrás porque Perfecto. estamos en este camino, ¿eh? O sea, y hay muchas cosas que estamos desarrollando o tenemos previstas desarrollar, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho todo este año pasado, por ejemplo, en la organización, es trabajar un plan de igualdad, porque, bueno, aquí en España se requiere, ¿no? Y de hecho ahora la ley ha cambiado y Sí. para todas las empresas de 50 personas, 50 empleadas o más, ¿no? Se requiere un plan de igualdad. Antes eran 250 personas empleadas y ahora ha cambiado, ha rebajado, ¿no? Y nosotros como organización de más de 250 personas teníamos que tener un plan de igualdad ya actualizado, ¿no? Y entonces nos hemos lanzado en este proceso de creación de este plan de igualdad, ¿no? Y, y ahí pues han salido muchas cosas, lo hemos hecho de una manera súper participativa, también con la Ah. plantilla, con personas que estaban interesadas en este proyecto. Déjame aprovechar tu bagaje, digamos, formativo para hacerte una pregunta. Para toda aquella gente que no sepa qué es lo que te obliga el plan de igualdad, qué es lo que deberías tener, ¿no? Explícanos un poco qué básicos en esas empresas de 50 o más trabajadores, qué deben tener de plan de igualdad como concepto. Como concepto, vale, sí, pues el plan de igualdad es igualdad de género, es decir, ¿no? Como asegurar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? En las organizaciones, en los entornos de trabajo. Entonces, obviamente ahí, pues dentro de lo que es la gestión de recursos humanos, Sí, en cada fase, digamos, del ciclo de las personas empleadas dentro de las organizaciones, desde el momento en que mandan su currículum para postular a una oferta, ¿no? sí, Pasan el proceso de selección, entran en la organización, tienen, por ejemplo, un plan de acogida, ¿no? O una inducción, ¿no? Inicial y luego pues van trabajando pues en todos estos procesos o etapas, más bien, tiene que haber esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, realmente es un abanico muy amplio y luego cada organización tiene que hacer su diagnóstico sí. para ver cómo tienen, ¿no? Estos procesos, si realmente están trabajando o tienen garantizado, ¿no? Esta oportunidad de igual, o sea,
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sí, y poder como trabajar donde realmente haya que corregir, ¿no? O mejorar estos procesos, ¿no? Entonces, son cosas que desde la inercia, quiero decir que si no haces este diagnóstico y vas realmente a mirar, ¿no? Y mirar tanto datos cuantitativos, por ejemplo, de cuántas mujeres están en puestos de dirección o hombres, ¿no? O si tienes pues medidas que favorecen pues la conciliación, pues quién se acoge a estas medidas, ¿no? Si tienes una política retributiva, cómo tienes segmentada o cómo están, bueno, cómo están los salarios, ¿no? Si en función de tu política retributiva, ¿no? Y qué cobran los hombres, qué cobran las mujeres respecto a responsabilidades similares, ¿no? sí. Pues todo esto es hacer mirar realmente cómo lo tienes en base a datos cuantitativos y en base luego también a la percepción que tienen las personas dentro de tu organización o tu empresa, ¿no? ¿De acuerdo? Porque también nosotros lo que nos dimos cuenta, ¿no? Haciendo este diagnóstico, es que había cosas que estaban en decalaje. O bien había cosas que no teníamos datos cuantitativos suficientes, pero pensábamos que estábamos de una determinada manera y luego la percepción de las personas fue que nos dio otra realidad, ¿no? O nos enseñó que, bueno, pues igual no era tanto como pensábamos. Y luego también para otras cosas teníamos determinados datos cuantitativos, pero la percepción de las personas era como diferente a estos datos. Entonces, bueno, claro, ahí puedes como sacar conclusiones y decir, bueno, ¿por qué esto será? Igual porque tampoco visibilizamos suficientemente determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para aterrizar mucho, nosotros ofrecemos mucha flexibilidad, ¿no? A nivel de horario flexible, de entrada, de salida, ¿no? Ofrecemos la posibilidad de hacer teletrabajo, bueno, una serie de medidas bastante amplia a este nivel, ¿no? Compactar jornada para las personas, por ejemplo, las mujeres que han tenido un hijo o una hija, cuando vuelven de su periodo de maternidad, pues ofrecemos la posibilidad de compactar la jornada durante unos cuantos meses, ¿no? ¿De acuerdo? Entre otras cosas. Y entonces ahí, pues, los datos nos decían una cosa y luego a la hora de la verdad, o sea, cuando mirábamos la percepción, ¿no? Porque hicimos como una encuesta a las personas, hicimos como unos grupos de discusión sobre determinados, pues, temas, y uno era la conciliación justamente dentro de la organización, pues nos dimos cuenta que había, la percepción no iba tan alineada con determinados datos cuantitativos que podíamos tener. ¿Qué os decía el dato? Pues el dato nos decían que para algunas cosas pues las personas se podían, bueno, estaban aprovechándose de esta flexibilidad, ¿no? Pero luego las personas igual no tenían tanto esta sensación. Luego también salió una cosa muy, muy interesante, que era toda la parte de equidad interna, ¿no? Porque nosotros las medidas de conciliación las teníamos como que si tú quieres acogerte una medida, lo pides la autoridad, o sea, la organización te da esta opción, ¿no? Sí. Lo tiene en un reglamento, en un marco laboral, en un documento, ¿no? Una política interna, pero luego la persona tiene que pedir la autorización a su responsable, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que reforzar, ¿no? Y mejorar toda esta parte de los responsables, cómo autorizan, ¿no? El poder acogerse a estas medidas, porque había un sentimiento de inequidad. Las personas lo que nos decían era que tenían la sensación de que en función del responsable que tenías, podían sí o no acogerse a esta medida, cuando realmente esto es algo que no debería ser tan así, debería ser algo más institucionalizado, ¿no? Claro, por lo menos los criterios de decisión deberían ser más o menos pues equitativos, ¿no? Para que cada manager por lo menos estuviese valorando los mismos ítems, los mismos criterios, y que no se dé el caso de, pues mira, en el departamento de al lado sí que me dan flexibilidad siempre que la pido, y en el otro caso no me la dan solamente cuando hay un periodo valle de trabajo y por tanto se lo pueden permitir, ¿no? Exacto. Entonces es un poco esto, ¿no? Entonces es interesante como ver primero para determinadas cosas que igual hace falta reforzar toda la parte de recogida de datos cuantitativos, ¿sí? ¿Vale? Que aquí, bueno, pues con sistemas o con cosas que nos puedan ayudar, ¿no? Para esto. Y luego, pues ver qué percepción tienen las personas para luego poder hacer algo como más coherente, ¿no? Y poder trabajar o reforzar en este sentido, haciendo más visible estas medidas, ¿no? Por ejemplo. Luego había toda una parte, bueno, nosotros en Oxfam, aquí en España, en Oxfam Intermón,
tenemos un 70% de mujeres trabajando y un 30% de hombres. O sea que en general el tercer sector es un sector más feminizado, o sea, reproducimos un poco lo que hay en el tercer sector en general, en España. Y entonces toda esta parte más de corresponsabilidad, o sea, era interesante ver cazar, ¿no? Personas o, bueno, hombres, mujeres en distintos puestos o niveles de responsabilidad versus si estas personas tienen hijos o no tienen hijos, ¿no? Si se acogen a estas medidas, por ejemplo, de conciliación, luego qué recorrido han tenido, qué antigüedad tienen en la organización y cómo se han ido acogiendo, ¿no? A oportunidades de, bueno, de desarrollo, ¿no? No solamente desarrollo en un sentido de me han promocionado, sino también, pero también en si han podido trabajar en determinados proyectos, salir un poquito de lo que son sus funciones más cotidianas, ¿no? O más habituales, ¿no? Para poder como probar otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, era interesante como cazar esto y ver realmente qué diferencias podían haber entre hombres y mujeres, ¿no? Y realmente ahí sacamos cosas interesantes. Entonces, a partir de ahí... ¿Qué tipo de diagnóstico sería? ¿Qué correlación de datos surgió de ese análisis? Pues surgieron cosas como que, bueno, pues que igual en determinados puestos de responsabilidad, pues quizá los hombres todos tienen, por ejemplo, hijos y las mujeres no. Entonces, bueno, o sea, ahí te hace pensar. Luego, obviamente, sacar conclusiones tan rotondas, quiero decir, siempre es delicado, pero bueno, te puedes hacer pensar el por qué hay más. Por ejemplo, todos los hombres, aunque sea un 30% en el conjunto de la organización, pero que todos los hombres en puestos de responsabilidad tienen hijos, pero que la mitad de las mujeres que están en puestos de responsabilidad tienen hijos y la otra mitad no. ¿No? Porque será, y luego un poco que ha sido la trayectoria de las personas, ¿no? En la organización a este nivel. Entonces ahí es como reforzar, pues lo que son, reforzar y visibilizar también, ¿no? Toda la parte bueno, de oportunidades de desarrollo, movilidades internas, ¿no? Quién se puede acoger. Luego también sacamos datos interesantes en cuanto a las reducciones de jornada. Nosotros, claro, al tener 70% de mujeres y también bueno, pues mujeres que tienen hijos y tal, pues vemos que las personas que se acogen a reducciones de jornada, pues son mujeres. Los hombres no se acogen, o muy poco, ¿no? Igual para las excedencias por cuidado de menores, ¿no? Cuando pues solo son mujeres que se acogen, o casi solo, y hay casi ningún hombre, ¿no? Entonces es como poder reforzar, digamos, desde la organización o fomentar, ¿no? O facilitar más bien, ¿no? El que también hombres puedan acogerse a determinados permisos, ¿no? Determinadas medidas. Y al final un poco lo que queremos es que se refuerza o se mejore esta corresponsabilidad, ¿no? Que tienen las mujeres y los hombres en el cuidado en general, ¿no? En los cuidados fuera, más en su vida personal, que pueden ser cuidados de menores, como cuidados de otras personas, como pueden ser los cuidados del hogar, ¿no? Como en general, ¿no? Entonces, eso es un reflejo un poco de lo que hay en la sociedad, pero es verdad que a nivel interno, pues vimos interesante enfocarlo desde ahí. ¿Cuánta gente más o menos estaba incluida dentro de este análisis? Por tener un concepto de volumen de personas. Del diagnóstico de las personas que han trabajado en este proyecto. De las que han participado en la encuesta. Vale, pues la encuesta se abrió a todas las personas de la organización aquí en España, que somos unas 400 personas, ¿sí? ¿Vale? Bueno, no todo el mundo participó, o sea, contestó a la encuesta, pero sí que se abrió a todas, pero sí que tuvimos una muestra significativa, o sea, y más de la mitad o sea, más de 200 personas participaron a la encuesta. Y luego en estos grupos focales que hicimos, que como te decía, eran como grupos de reflexión, ¿no? Donde ahí lo que sí es desde el propio proyecto de este plan de igualdad, invitamos a determinadas personas, o sea, las personas que estaban interesadas en participar, fue un proceso como que comunicamos mucho acerca de este proyecto, para que todas las personas interesadas en participar pudieran como decírnoslo y ahí encontrar la manera de que participaran más directamente, ¿no? Y luego sí que fuimos a buscar a personas con perfiles determinados o niveles de responsabilidad, ¿no? Para que pudieran estar también participando en estos grupos focales, ¿no? Porque
nosotros estamos en distintas ciudades en España, ¿no? Estamos aquí en Barcelona como la sede, pero estamos en otros sitios de otras ciudades. Entonces queríamos que hubiera representatividad de las personas en el territorio, ¿no? En España. Luego también que hubiera obviamente representación de género, que hombres y mujeres pudieran participar. Que hubiera participación a nivel de niveles de responsabilidad, ¿no? Personas que están más a nivel de equipos directivos, personas, o sea, en distintos niveles también. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, que haya como una representación más bien de la plantilla y que todos se pudieran ver un poco representados en estos grupos de reflexión. Uh-huh. Y aquí en total tuvimos como unas 40, 50 personas participando, opinando. En la parte cualitativa. Mira, yo creo que de lo que explicas, a mí me sale a resaltar un tema que creo que como reflexión es muy interesante, que en vuestra realidad quedó como muy patente, que es que el clima no lo podemos solamente medir a través de encuestas, que es lo más jugoso porque es lo más fácil de implementar, ¿no? Esto nos pasa... Mira, hace poco hicimos algún capítulo del podcast hablando de encuestas de clima, ¿no? Y de cómo medir el clima y la satisfacción. Lo que veréis vosotros es mucho más concreto, pero digamos metodológicamente hablando habéis utilizado la misma herramienta que es la encuesta. Te permite que todo el mundo participe a voluntad y te permite otra cosa que es muy potente, que para tú y yo venimos del mundo de las letras, ¿no? Y a veces estamos más lejos de la parte cuantitativa, pero sí que es cierto que medir las cosas con números te da mucha más visibilidad. Lo que pasa es que quedándonos solamente con esto, midiendo lo que midamos, a veces nos perdemos partes de la realidad. Muchas veces cuando nosotros intentamos implementar proyectos de evaluación de este estilo, siempre decimos, oye, esto está muy bien, seguramente el balance entre datos y precio va a estar muy equilibrado, porque lanzar una encuesta de clima, incluso si lo quieres hacer en tu propia organización, hoy en día hay herramientas en internet abiertas, gratuitas, con lo cual ahí puedes tirar un poco de tu propio tiempo para desarrollarlo y puedes sacar datos muy interesantes. Lo que pasa es que ojo con cómo llegas a las conclusiones, ¿no? Si vosotros os hubieseis quedado en vuestra encuesta inicial, podríais haber salido muy satisfechos, ¿no? Ostras, pues mira, fíjate el uso que damos de la conciliación, ¿no? O de la flexibilidad en la jornada, ¿no? Cuando realmente este elemento de diagnóstico posterior que es, ya, pero no se da con equidad, no lo sabes hasta que montas los grupos de dato cualitativo, los focus group, y juntas a la gente para que hable, ¿no? Que esta es una de las cosas relevantes cuando gestionas personas, que nosotros siempre insistimos con los managers, ¿no? Esto se trata de hablar con la gente. Que parece muy evidente, pero no lo es tanto luego, ¿eh? Pero es, al final, si quieres saber cómo está la gente, tienes que hablar con ellos, preguntarles, intentar entender el contexto, ¿no? Ahí yo creo que es uno de las cosas que me hacen reflexionar sobre vuestra propia experiencia en este sentido, ¿no? Y la otra cosa también que suele ser un tema de discusión y es muchas veces gente que nos pregunta, pero ¿cuán necesario es forzar, por ejemplo, un plan de igualdad? ¿No? Porque a veces está el concepto de la ley me obliga a tener un plan de igualdad y seamos claros, hay muchas empresas que lo hacen para cumplir con la ley. Se convierte en un protocolo que está escrito, que está firmado y que luego se queda en un cajón y nadie utiliza, ¿no? Y fijándonos en el propio contexto de Oxfam, que seguramente es una compañía que por valores, por tipo de empresa, por lo que ofrece y la sensibilidad hacia la persona como individuo, tenéis una sensibilidad mucho más natural a que la igualdad sea una realidad, os encontráis con seguramente la traslación de un contexto cultural en vuestra propia organización. ¿Y eso cómo se ve? Pues lo que tú estabas comentando. La mayor parte de los hombres en altos puestos directivos tienen hijos y en las mujeres es la mitad y la mitad. ¿Qué está pasando aquí? Seguramente a veces el contexto del propio país, de la propia cultura, si no lo cambiamos, y hay que forzarlo de alguna manera, o sea, mi propia reflexión es esta, a veces hay que forzar las cosas para que pasen. En un contexto natural en el cual creemos que tomamos decisiones libremente, no, yo quiero tener hijos porque lo decido. Ya, pero si todos los hombres directivos tienen hijos, es que a lo mejor es el contexto el que no te permite tomar decisiones vinculadas a quiero ser madre o no quiero ser madre, ¿no? Que es una de las cosas que, ¿no? que salen de vuestra propia análisis interno, ¿no? ¿Esto cómo vais a trabajarlo? ¿Cómo tenéis pensado dar una vuelta de tuerca a esta situación? Bueno, de todo este diagnóstico lo que hemos hecho es identificar, ¿no? Acciones
justamente de cara a poder mejorar todo esto, ¿no? Obviamente esto es un proceso largo y como decías tú, de las cosas que también, bueno, al inicio, ¿no? Fueron interesantes, fueron decir, bueno, nosotros no somos, porque somos Oxfam y somos una ONG y trabajamos para una misión, ¿no? Concreta, no somos una burbuja. Nosotros, al final, efectivamente, a lo interno de la organización reproducimos esquema de una sociedad, ¿no? De una cultura que es, bueno, la realidad de lo que hay fuera, ¿no? Entonces esto fue como un poco primero, bueno, no primer shock, pero bueno, sí, siempre te da por decir, pues, y es interesante, ¿no? En este sentido. Entonces, lo que hemos hecho es efectivamente definir acciones, agruparlas, pero vinculando mucho con la estrategia de la organización. Es decir, lo que es interesante en estos procesos y para ir un poco más allá de la obligación legal también, porque si no es verdad que se convierte en un mero documento. Es un check. ¿Lo tengo hecho o no lo tengo hecho? Y además, bueno, lo que nosotros hicimos también, para volver un poco atrás, porque yo creo que fue de los puntos más interesantes, no es fácil tampoco, es justamente hacer participar tanto a las personas de la plantilla. Y luego al comité de empresa, porque nosotros tenemos un comité de empresa, ¿no? Entonces, desde el inicio del proceso. ¿Cómo lo hacen en general? Tal y como se plantea, ¿no? En el modelo, ¿no? Como, bueno, de poder hacer un plan de igualdad es, en general, el Departamento de Recursos Humanos o Recursos Humanos se empodera de esto, hace su propuesta, bueno, primero su diagnóstico, que a veces lo puedes externalizar o lo haces en lo interno, un mix, que nosotros optamos por hacer un mix, es decir, toda la parte de datos cuantitativos lo hicimos a lo interno, de recopilar, ¿no? Pero sí que contratamos a una consultoría externa, sobre todo para la parte de liderar estos grupos focales con la plantilla, y luego hicimos también una sesión con el consejo de dirección, ¿no? Con los directores, bueno, y la dirección general, ¿no? Para poder como, bueno, ver un poco qué compromiso había detrás de este plan de igualdad y luego pues poder como, bueno, trabajar un poco con ellos. Y fundamental, esta parte de la implicación del equipo directivo. Es fundamental. Bueno, si no, efectivamente, al final se convertirá en, bueno, en documento y no... Pero entonces queríamos como hacerlo muy, pues esto, sinérgico, bueno, muy alineado con la estrategia de la organización para que esto realmente, ¿no? Fuese algo que sirviera y que aportara valor, sobre todo a la organización en el medio o largo plazo, ¿no? Y esto lo hemos externalizado y a posteriori realmente muy importante, o sea, porque hacerlo a lo interno al final te quedas en tus propias inercias, ¿no? Y no sales de tu zona de un poco de confort o de tu manera más habitual de ver las cosas, porque estás, ¿no? En tu, bueno, en tu día a día, ¿no? Tu microsistema, correcto, ¿no? Sí. Entonces, hacerlo con una persona externa te reta más y te hace preguntarte cosas, a veces incomoda un poco también, pero es parte del proceso, ¿no? De hecho, dicen que si no, estos procesos, si no incomodan, si no crean resistencias, es que no lo estás haciendo bien. Entonces, es lo interesante porque, claro, había momentos que era un poco de decir, a ver esto dónde nos lleva, ¿no? Claro, si te molesta y cambio, ¿no? O sea, exacto, que es un poco... Exacto. está bien como reflexión, ¿eh? Es algo... además, una manera también de positivizar esa incomodidad que siempre pasa cuando alguien te dice una cosa que no te gusta escuchar, exacto, pero que a veces te puede ayudar a cambiar en positivo, ¿no? Exacto, sí. Y entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues después de todo este diagnóstico hemos identificado, hemos sacado como conclusiones y hemos identificado como acciones que hemos reagrupado como en ejes de actuación. Entonces, hemos identificado 4 ejes. Dentro de estos ejes, pues hemos identificado una serie de acciones. Muchas, es verdad, recaen en recursos humanos, en el sentido de impulsarlas o de diseñarlas, ¿no? de implementarlas, ¿no? Pero otras no. Otras son más transversales, ¿no? Y lo hemos definido a 3 años, luego ahí hay mucha flexibilidad, o sea, la organización en función del contexto, de la necesidad que tienen de este diagnóstico, pueden hacerlo más o menos tiempo. Lo que sobre todo es muy importante es poder monitorear, es decir, que luego pues se cree algún órgano o, bueno, comisión o como lo llamemos, o que hayan algunas personas que estén como más encargadas de velar porque este plan realmente se vaya a implementar, porque si no, pues vuelves o sigues en tu inercia, ¿no? Entonces, está bien que haya como un poco de, pues, de mecanismos, digamos, de poder como
hacer control de evolución, ¿no? exacto. Control o seguimiento y luego también que sea algo vivo, ¿no? Que no porque todo lo marca este documento inicial, ¿no? Que puede llamarse pues este plan de igualdad, que luego haya una evolución, porque al final las organizaciones y las empresas estamos en continuo cambio, ¿no? Totalmente. Entonces, son planes que no son a un año vista en general, son un poquito más allá. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, es a 3 años vista, pues dentro de 2 años igual hay cambios que no sabemos ahora, ¿no? Entonces, igual hay que, pues, como modificar o adaptar, Reformular, ¿no? ¿no? Exacto. Y en ese sentido, ¿qué es lo primero que vais a atacar en ese plan de igualdad? En el corto plazo, ¿qué habéis identificado como esto es lo primero que tenemos que desarrollar, definir, modificar? Pues mira, hay dos cosas que, bueno, sí, sí, hay varias cosas que recaen en distintos ejes, ¿no? Pero una de las cosas que queremos como atacar desde ya es toda la parte vinculada al liderazgo, porque hay todo un eje que lo hemos llamado así, de hecho, liderazgo. Nosotros en Oxfam tenemos un modelo de liderazgo, ¿vale? Es decir, tenemos como unas competencias, una serie de competencias que están identificadas y definidas y que todas las personas, pero no solo las personas que gestionan equipo, sino que obviamente ellas en primer lugar sí, pero todas las personas deberíamos como tener, ¿no? Estas competencias y si no las tenemos, pues desarrollarlas, ¿no? Entonces, bueno, para darte algunos ejemplos, ¿no? Pues puede ser como flexibilidad, adaptación al cambio, toda la parte de rendición de cuentas, ¿no? Es decir, de todo lo que hacemos luego, ¿no? Poder ser capaces de rendir cuentas sobre lo que hacemos y explicar, ¿no? Y esta capacidad de, también de evaluar y para ir a mejorar, ¿no? Todo esto, pues eso es algunas como ejemplo, ¿no? También la parte de construir relaciones, ¿no? Y en estas relaciones que sean inclusivas, ¿no? Todo esto. Entonces, sobre esta parte de liderazgo sí que queremos como pues trabajar mucho en lo que te decía antes de estos espacios seguros o entornos seguros, ¿no? Esta parte de inclusión, ¿no? Para que realmente las personas que lideran la organización, ¿no? Lo tengan como mucho más incorporado, ¿no? Eso significa readaptar el cómo entendéis la competencia de liderazgo, significa incluir nuevas competencias a vuestro modelo de liderazgo. ¿Las dos cosas? Quizá incluir, bueno, podrían ser que tuviéramos que incluir, pero sobre todo lo que supone es que estas competencias que están más en lo teórico, aterrizarlas mucho más en la práctica, ¿no? Identificando conductas o comportamientos muy concretos que realmente correspondan a estas competencias que queremos que las personas, ¿no? Que lideran la organización y todas las personas en general puedan como demostrar, ¿no? y practicar, ¿no? En su día a día. O sea, más allá de tener como algo más en abstracto, porque es verdad que hay competencias que, bueno, o modelos, ¿no? Que son más teóricos, ¿no? Que es un líder inclusivo. Es difícil, o sea, entenderlo no es algo fácil, ¿no? Entonces es como una de las cosas que ahora queremos hacer en el corto plazo es aterrizar todo esto en prácticas concretas e ir empezando a incorporar o a involucrar a los responsables de equipo también para que ellos participen en esto, porque pensamos que ellos tienen que estar para construir también desde el inicio todo esto, para poder intercambiar sobre sus problemáticas, sus dificultades, ¿no? Sus retos y realmente trasladarlo mucho a la práctica, ¿no? Vale. Entonces entiendo que hay una parte de... si me equivoco me lo dices, pero entiendo que hay una parte de participación en el bajar la competencia a conductas observables, ¿no? Exacto. ¿Y cómo queréis o cómo pensáis trasladar, convertir, lo que tú decías, ¿no? Convertir esa teoría, que esto se da en muchas organizaciones, ¿no? Que tienen su mapa de competencias, incluso algunas su diccionario de competencias con comportamientos asociados, etcétera, pero a veces la dificultad está en conectar esa teoría con la práctica y realmente que eso se vea en el día a día. ¿Cómo pensáis hacerlo vosotros? Bueno, pues nosotros tenemos, bueno, lo queremos atacar por varios ámbitos que estamos todavía definiéndolos, pero uno es, tenemos como reuniones, bueno, espacios, digamos, donde tratamos temas con estos equipos, bueno, nuestros equipos directivos, ¿no? Temas más de estrategia, ¿no? Más globales, donde queremos aprovechar estos espacios ya para trabajar en dinámicas, ¿no? Sobre esto, ¿vale? Y hacerles más conscientes de esto, incluso podríamos plantear trabajar desde pues prácticas, poner escenas en práctica de cómo tener una conversación, ¿no? Difícil con alguien de tu equipo, por ejemplo, y que esta conversación
bueno, que puede ser difícil, sea inclusiva, ¿no? Sea realmente respetando mucho a la persona, ¿no? O me lo invento, pero bueno, son cosas que hemos ido pensando, conversaciones de desempeño, ¿no? Te hacen una evaluación de desempeño y tienen que trasladar a la persona de tu equipo, pues cosas que tiene que mejorar o que realmente no está llegando, pues hacerlo de una manera, ¿no? Respetuosa, ¿no? Constructiva y positiva, ¿no? Es decir, Ah. como trabajando desde este desarrollo de las personas, ¿no? Y no tanto desde lo has hecho mal y que la persona lo viva más como una sanción, ¿no? E incluso que puede ser muy contraproductivo como para su desarrollo, ¿no? Y si ya es complicado de entrada dar feedback y hacer evaluación de desempeño sin pensar en la inclusión y la diversidad, ¿no? Tú como yo hemos tenido experiencias fuera de nuestro país de origen y de alguna manera es multiplicar por 4 la dificultad, ¿eh? O sea, si tú te estás planteando dar feedback o tener una conversación complicada con alguien que es de otra cultura, ¿no? Ya dentro de la misma cultura, diferentes sexos, seguramente tenemos que ser sensibles a determinadas maneras de hablar, de explicar o de decir. Pero ya cuando haces la segunda derivada y es una persona que es de otra cultura completamente diferente a la tuya, la cosa se complica mucho, Sí, ¿eh? sí, sí, exacto. Y luego también, eso es interesante lo que dices, porque está el componente cultural, Ah, pero luego también, cuando hicimos todo este ejercicio de diagnóstico, ¿no? Del plan de igualdad, nos dimos cuenta que las personas aquí nos decían, pero si aquí no hay diversidad. O sea, en la organización aquí, por ejemplo, en nuestra sede en Barcelona, ah, que somos personas, bueno, hay personas de otras culturas, otras nacionalidades, ¿no? Pues pero bueno, igual, pues igual no hay tanta diversidad de, por ejemplo, personas que vienen de otra raza, ¿no? O personas más asiáticas, no tanto, pero sí que hay quizá más diversidad cultural a nivel más europea, ¿no? ah, Pues la gente nos decía que no había diversidad, que esto no era diversidad, ¿no? Entonces, es interesante porque está la parte cultural, pero luego está toda la parte de diversidad. O sea, la diversidad es enorme, es muy... tiene muchos aspectos, ¿no? Muchos elementos, ¿no? Porque también está que puede ser de la misma ciudad, de la misma cultura, pero que tu manera de pensar, ¿no? Tu manera de como reflexionar o como tu manera de llevar las cosas a la práctica es como muy diferente, ¿no? Y totalmente. eso también en los equipos de trabajo es algo que se tiene que poder trabajar, que lo bonito es poder tener equipos diversos, ¿no? Tienes personas extravertidas o introvertidas que tienen maneras de trabajar totalmente diferentes, ¿no? Totalmente. Pues esto es también diversidad. Entonces, es como interesante porque a veces, bueno, o por lo menos aquí, ¿no? Parecía que nos quedábamos como no, porque claro, como trabajamos con países, ¿no? De otro, bueno, en África o en América Latina sobre todo, parecía que, ostras, porque como aquí en nuestra sede en Barcelona quizá no tenemos, ¿no? A personas que vienen de países, pues, africanos, pues no hay diversidad, ¿no? Ah. Eran como interesante en este sentido. Bueno. No, sí, totalmente. Mira, yo hace poquito estábamos en un cliente haciendo formación sobre perfiles de personalidad, con el objetivo de mejorar la comunicación interna, ¿no? Y darles un poco de visibilidad sobre cómo funcionaba cada uno de ellos, digamos, en la línea directiva, y luego transmitir el mensaje de que cada persona es diferente, ¿no? Y que tienes que modificar tu manera de comunicarte si quieres tener una comunicación efectiva, ¿no? Es lo que tú dices. A veces es muy palpable cuando tú te sientas con una persona de otro país, pues un africano, una persona del África subsahariana, que cuando ya lo ves, como físicamente, visualmente, somos muy diferentes, de entrada tu cerebro dice, aquí hay diferencia, aquí hay diversidad, ¿verdad? Pero cuando te sientes con una persona que puede ser de tu misma región, una persona de Barcelona con la que te sientas, tu cerebro dice, no es tan diferente, pero sí que lo puede ser, lo que tú decías, ¿no? El introvertido y el extrovertido, que entiende el mundo de maneras completamente diferentes, reacciona al mundo de maneras diferentes y a veces no se genera comunicación entre dos personas. Cuando hablas desde tu yo, esto es muy de psicología, pero cuando hablas desde tu yo y la otra persona te escucha desde su yo, a veces no hay comunicación, ¿no? Y entender esa diversidad también es cierto que a veces es más difícil, ¿no? Porque tu cerebro te dice, no, pero si esto lo tiene que entender, ¿no? Porque somos de la misma cultura, somos del mismo contexto educativo. Esto, la otra persona, si no lo entiende, es que no quiere. Y a veces no es un tema de actitud, sino es un tema de niveles de comunicación, ¿no? Exacto, sí. Eso de los sesgos, ¿no? Inconscientes. Los sesgos cognitivos, sí, totalmente. Sí, Esto a veces cuando tienes visibilidad de esto, te ayuda a mejorar tu manera de comunicar con la gente. Ahora, cuesta muchísimo más. Cuesta muchísimo más. Sí, esto no es nada fácil. Esto no es nada fácil ni nada evidente y
Hace falta como, ¿no? Tomar conciencia ya para empezar y luego, claro, tener el radar puesto, ¿no? Y no bajar la guardia, pero esto efectivamente se tiene que, bueno, de alguna manera creo que puede ser en organizaciones o en empresas donde puedan haber, bueno, esta diversidad, pero no solo cultural, como te decía, ¿no? Que al final, pues yo creo que recursos humanos sí que tienen un rol más de acompañamiento en esto, ¿no? De poder como ayudar a las personas que llevan equipo para empezar, ¿no? Totalmente. Como a trabajarlo, ¿no? A tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué otras palancas? Hablábamos de liderazgo, ¿no? Competencias, vamos a aterrizarlo en comportamientos y vamos a, de alguna manera, a impregnar a los procesos de comunicación y gestión de personas de esa parte de la diversidad. ¿Qué otras palancas queréis trabajar? Luego queremos trabajar toda la parte que tiene que ver, bueno, que la hemos llamado como corresponsabilidad o equilibrio entre vida personal y vida profesional, ¿vale? Entonces esto tiene que ver con todas estas medidas, ¿no? Que la organización ofrece a las personas que trabajamos aquí, ¿no? Para poder tener este equilibrio entre vida personal y vida profesional. Y aquí hemos querido también... Tan ansiado, ¿no? El tan ansiado equilibrio. Sí, y esto es un tema que genera muchas pasiones, ¿no? Claro. Cuando hicimos estos grupos focales, pues claro, ahí las personas realmente hubo un alto grado de participación, ¿no? Y aquí también lo que hemos querido es abrirlo mucho, o sea, no desde un punto de vista familista, es decir, de si tengo hijos o no tengo hijos, sino abrirlo mucho a la vida personal, ¿no? En su globalidad, independientemente que tengas hijos o no, es decir, que va mucho más allá, y tu vida profesional, ¿no? Como dos esferas, ¿no? De la vida. Y entonces ahí sí que queremos trabajar mucho en visibilizar mucho más las medidas que ya está ofreciendo la organización, porque son unas cuantas y lo que nos dimos cuenta es que igual no se visibilizan suficiente, entonces hacer un plan de comunicación al respecto. Como marketing de, ¿no? Marketing interno, ¿sí? De alguna manera, y también, bueno, de alguna manera poder pues aprovecharlo mucho más a la hora de reclutar a personas que vienen de fuera, porque nos damos cuenta que al final el salario tal cual, obviamente, bueno, es importante, pero lo que también, este poder de atracción de las personas, ¿no? En el mercado para venir a trabajar aquí, pues cada vez más vemos que esta parte de poder ofrecer medidas de flexibilidad horaria, teletrabajo, todo lo que, ¿no? Conlleva, pues realmente es algo que es muy atractivo. O sea, marca la diferencia, ¿no? Y hemos tenido también algún artículo del blog que hablábamos un poco del futuro y la tendencia de compensación, y yo soy un creyente y creo que la realidad de mercado te lo dice, que no puedes olvidarte de los básicos. O sea, que a veces algún cliente me dice, pero bueno, si yo pongo, exagero, pero si yo pongo un ping-pong en la empresa, ¿puedo pagar peor? Y yo le digo, no, hombre, no, estamos locos. No, hombre, no. O sea, tú tienes que ser competitivo con el mercado, ¿vale? En función de lo que tú estés ofreciendo. Y nos encontramos, también es cierto, tipos de empresas que quizás seguramente estáis dentro de ese universo, que por estructura se puede permitir el lujo de pagar en media de mercado o incluso por debajo de la media de mercado. Pues empresas que tenemos, por ejemplo, un cliente que tiene jornada intensiva todo el año. Claro, esto es un factor diferencial brutal, porque tú lo que estás dando a la gente es tiempo. O sea, tú puedes reducir el salario, ser menos competitivo en tu parte más hard, en la parte más de fijo, pero claro, tú lo que le ofreces a la gente es tiempo, que al final, conceptualmente de entrada, cambiamos tiempo por dinero, ¿no? Pero eso en contextos muy, muy concretos. En general, tienes que ser de entrada competitivo y lo que tú estás comentando ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que puede hacer que alguien decida trabajar conmigo o con otra empresa en el mercado? Seguramente todo lo que da es más allá. La flexibilidad, el entorno de trabajo, el tipo de oficina. Nosotros nos empezamos a encontrar candidatos que cuando van a la entrevista con el cliente, después de la entrevista, nos comenta qué les ha parecido la oficina. Fíjate, que dices, esto hace 40 años no sucedía. Y ahora se plantean, oye, yo quiero estar trabajando aquí los años que toquen, porque tampoco son muchos, ¿no? Cada vez la rotación es más de corto tiempo, ¿no? Pero sí que se lo plantean y lo evalúan, con lo cual, totalmente de acuerdo. O sea, la parte de salario emocional, y, insisto, para mí, la parte de hard no la tenemos que obviar, ni muchísimo menos, hay que ser competitivo ahí, pero todo lo que tú puedas hacer a posteriori puede marcar la diferencia, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Bueno, nosotros a nivel de la parte más hard hicimos todo una redefinición de nuestra política retributiva hace como un par de años. Y ahí trabajamos mucho en esto, en ver cómo estábamos posicionados frente al mercado, ¿no? Y bueno, y ahí hicimos ya nuestro estudio y nuestra redefinición de nuestra política, ¿no?
y fue un trabajo muy intenso y muy interesante, y o sea que en este punto, en este aspecto estamos bastante tranquilos, pero también es cierto ¿qué es lo que nos pasa en la organización? Es que eh, desde hace tiempo tenemos estas medidas de flexibilidad, algunas han ido evolucionando y mejorando, etcétera. También tenemos lo de la jornada intensiva, que Ajá. es una de las... ¿Todo el año? No, todo el año no, Ah, vale, vale, pero vale. todo el periodo de verano Bueno, esto también y es todos un los plus, ¿eh? viernes. Y todos los viernes. Esto empieza a ser más común ahora, ¿eh? El tema de los Sí, viernes jornada intensiva, pero sí que es verdad que la jornada intensiva en periodo vacacional, o sea, el típico las vacaciones julio, septiembre, ¿verdad? escolares, sí. Y luego Y luego Navidad, Navidad, Semana Santa, no se ve sí. tanto. Esto ya Mm. no se ve tanto. Y entonces, claro, lo que nos dimos cuenta era, y esto sí que ha sido una de las cosas que queremos priorizar dentro de este plan de igualdad, ¿no? Mejorar la equidad interna de quién accede a estas medidas, poder tener más datos cuantitativos también, Ajá. porque nos dimos cuenta que no lo teníamos suficientemente, bueno, en este sentido no teníamos suficientes datos cuantitativos sobre quién se Ajá. acoge, etcétera. O sea, mejorar en esto los circuitos quizá también, y también bueno, y en este sentido mejorar lo que es la percepción de la plantilla de esta equidad interna, ¿no? De estas medidas. Ajá. O sea, es como institucionalizarlas más, ¿no? De alguna manera, que no es porque, o sea, yo trabajo en Oxfam y bueno, pues puedo acogerme, por ejemplo, a teletrabajo, ¿no? Con Ujú. estos criterios definidos por la organización. Y pues si mi jefa hoy me lo da, pues no es porque mañana mi jefa se va y viene otra que tiene por qué cambiar, ¿no? Ajá. Mi acceso a estas medidas, ¿no? No debería depender de mi responsable, ¿no? Sino que en estos criterios que decíamos antes, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que queremos mejorar también. Ujú. Y luego en algunos aspectos también crear algunas nuevas medidas, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas que hemos incorporado es en verano que las personas puedan, siempre que su posición, su puesto de trabajo lo permita, obviamente, Ajá. acogerse a 10 días de teletrabajo seguidos. Tenemos a personas aquí que, claro, que vienen, no todo el mundo es de Barcelona, ¿no? Hay personas que vienen de otras partes de España o del extranjero, ¿no? Por ejemplo, yo. Y entonces, pues es verdad que es una medida fantástica, ¿no? De poder como... Entonces, eso es una. Luego también lo que hemos hecho es el permiso de paternidad, que ahora, bueno, ya la ley, ¿no? El cambio de gobierno ya ha dado como un plus, ¿no? Ya se Ajá. ha aumentado mucho, ¿no? Pero ya llevamos unos años que ampliábamos una semana a los padres. Ahora lo que hemos hecho es también a las madres ampliar una semana más allá de lo legal, ¿no? Ajá. Es un poco como para dar... Que ahí tenemos todavía recorrido que caminar, ¿eh? Porque Sí. de alguna manera la gente de nuestra generación, los que somos alrededor del 80, sí que hemos vivido más en un entorno de igualdad. Yo soy padre y yo siempre me he reivindicado mi función de padre, porque además me gusta y me gustan los niños, o sea que en ese sentido, vamos, yo me acogía a la baja, pero es que no se me ocurría no acogerme, ¿no? Hmm. Y fíjate que todavía convivimos con generaciones que no lo comprenden. Hmm. O sea, yo creo que te lo comentaba hace mucho tiempo cuando nos tomábamos un café, en mi propia experiencia en multinacional, que a mí se me había puesto en duda qué sentido tenía que yo estuviese con mi mujer después de haber tenido a mi hijo. Y yo no entendía la pregunta, no entendía ni el posicionamiento de decir, bueno, pues yo creo que tengo un rol aquí que jugar, ¿no? Hmm. Entonces ahí todavía nos queda, vivimos en mundos que va a velocidades muy diferentes, ¿no? O sea, generaciones o personas, porque tampoco no es solamente exclusivamente generacional, ¿eh? No me gustaría generalizar y decir, no solamente la gente del 80 o alrededores pensamos, no, esto va en función de cada persona, ¿no? Pero sí que es verdad que hay núcleos todavía de la sociedad que siguen pensando que esto no tiene ningún tipo de sentido, no sirve absolutamente para nada, ¿no? Hmm. Por suerte vamos evolucionando, ¿eh? Y vamos En cambiando la estos positivo, roles de ¿eh? género, sí, sí, vamos ahí. Sí, sí, no, es interesante esto también, ver que hay como ahora se está moviendo, ¿no? Y se está acercando, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco, ¿no? Poco a poco se irá Se irá mejorando porque igualando, sí, sí, sí. sin duda. Y bueno, esto es, sí, es como un ejemplo de las medidas, ¿no? En esta corresponsabilidad. Luego, pues, obviamente, una cosa importante también que vimos es que la parte de comunicación interna Ajá. es crucial. Es decir, que todos estos procesos, hagas lo que hagas, ¿no? Por donde quieras atacar, ¿no? En tu organización, ¿no? En este aspecto, la comunicación interna es fundamental, de cuidarla, ¿no? Y de sobre todo utilizarla mucho. Ajá.
Y porque, claro, todo lo que quieras visibilizar, comunicar, ¿no? Esta parte más, para nosotros era importante toda esta parte de transparencia del proceso, ¿no? Transparencia, participación, ¿no? Y esto lo hemos también reforzado, comunicado, vuelto a comunicar, ¿no? Esto es como, es importante cuidar estos aspectos, ¿no? Déjame ir un poquito atrás de cosas que hemos comentado, que me interesa hacer un punto específico. Antes de grabar también hablábamos del teletrabajo, ¿no? Que es una de las, uno de los conceptos, una de las palancas de flexibilidad laboral más evidentes, ¿no? Porque, oye, pues en vez de venir a trabajar, lo que tú decías, hay gente que vive lejos de su centro de trabajo y el hecho de poder realizar su función desde casa le puede ayudar a mil cosas, a conciliar, porque el niño se pone enfermo, porque ese día, pues, joder, los que tenemos hijos tenemos que ir a reuniones, cuando tocan reuniones de colegio, ¿verdad? Que además es el mismo periodo, ¿no? Y tocan puertas abiertas de música, puertas abiertas de no sé qué, y luego la reunión con la profesora es que parece que durante 3 semanas haya días que te marches muy pronto del trabajo, ¿no? Y el hecho de poder teletrabajar te puede permitir tener esta flexibilidad para poder compaginarte en horarios pues de trabajar más de noche o de trabajar justo después de la reunión y sobre todo quitarte el desplazamiento, ¿no? Que esto a veces es un gran beneficio. Pero es una de las cosas que a mucha gente le da miedo, ¿no? El poder implementarlo. Has pasado un poco por encima, pero me he quedado con el dato. Un tema interesante que tú decías, estamos implementando el teletrabajo continuado durante 10 días, ¿no? O sea, que la gente se pueda coger y que en periodos específicos no sea un solo día, sino que sean 10. Lo cual me hace entender que hay una serie de reglas para el teletrabajo, que el teletrabajo no es una cosa que simplemente levanto la mano y digo, oye, yo mañana trabajo desde casa, ¿no? Lo cual quiere decir que lo tenéis mínimamente regulado. A mí me interesaría que compartieses con nosotros, Florence, en empresas en las cuales se quiere empezar a implementar medidas de teletrabajo, bajo tu experiencia de haberlo gestionado y haber visto los pros y los contras que puede tener, ¿qué recomendarías, qué pasos recomendarías hacer a una compañía, a una organización que quisiese implementar este tipo de medidas? Vale. A ver, primero yo recomendaría hacer un poquito de diagnóstico de la empresa que lo quiera implementar, Ah, los puestos de trabajo que existen en esta empresa, sí, cuáles de estos puestos de trabajo realmente se pueden permitir de vez en cuando, ¿no? O en función de cómo lo quiera definir la empresa, trabajar desde otro lugar que no es la empresa, que no es las oficinas de la de empresa, acuerdo. ¿vale? Esto para empezar, porque es importante. Luego, con esto que te decía de cuidar la equidad interna, ¿no? De tener claridad sobre esto. Nosotros, por ejemplo, claro, hay puestos que es complicado que hagan teletrabajo, como puede ser una persona que está en recepción, ¿no? Claro. Pues esto, ¿no? Acogiendo a las Es un personas puesto que llegan, presencial, claro, claro, es un claro. puesto presencial. Entonces, claro, teletrabajo es incompatible con esto. Entonces, es importante para que no se vea como, ay, porque es esta persona se le da teletrabajo. No, es porque esta persona tiene un puesto, está asumiendo unas funciones que puede, ¿no? Una vez a la semana o 2 veces a la semana, trabajar desde otro lugar que no sea la oficina, ¿no? De Esto acuerdo. para empezar. Y luego que esto... ¿Y cómo lo gestionas esto? Porque has tocado un tema típico y tópico de, claro, esto o lo hago a todo el mundo, que esto no solamente pasa con el teletrabajo, sino que pasa con muchos beneficios y con muchas medidas que se implantan en la empresa, que no puede ser café para todos por estructura, porque tú decías, esto es muy visible, una persona de recepción, ¿cómo la envío yo a casa a trabajar desde casa? No tiene ningún tipo de sentido. Pero ¿cómo lo gestionas internamente? Porque el de recepción pues se va a sentir como diferenciado negativamente, ¿no? Hmm. Pues, a ver, el tema es explicar también, ¿no? O sea, sacar unos criterios explicando y que la gente entienda, ¿no? Que efectivamente no es compatible. Ajá, Y luego lo que se puede hacer, y nosotros ahí tenemos, bueno, tenemos campo de mejora, pero sé sí, que hay otras organizaciones que sí lo hacen, es para aquellas personas que su posición, su puesto de trabajo no les permite acogerse a estas medidas, ajá. poder ofrecerle algo compensatorio. O sea, y que sea como algo conocido y claro, ¿no? Hay otras organizaciones que ofrecen a personas, por ejemplo, que no puedan acogerse a teletrabajo, Sí, pues un día a la semana pueden compactar su jornada, por ejemplo, e irse antes. O sea, ah, es como te doy, ¿no? Otra cosa, no tiene que ser, claro, no va a ser exactamente lo mismo, ¿no? claro. Pero bueno, por lo menos a encontrar alguna fórmula que de alguna manera la persona se pueda encontrar, decir, vale, entiendo que esto no me puedo acoger, pero bueno, me dan esto a cambio, ¿no? Esto lo ideal es como poder
identificar las necesidades que tienen las personas. Vale. Claro, a veces tenemos la tendencia de pensar, ¿no?, en abstracto, ay, qué interesante, qué tal, y luego lo lanzamos y luego resulta que la gente, tú crees que la gente te va a decir, oye, qué bien, ¿no? Y al final te dice que no, que esto no, o sea, acabas con más quejas que otra cosa, ¿no? Porque lo que no has hecho previamente es identificar, ¿no?, tus propias necesidades. Entonces puede ser interesante también hacer un pequeño diagnóstico con una encuesta ¿no?, o grupos de discusión, bueno, lo que sea más oportuno, para poder identificar qué es lo que tu plantilla, las personas que trabajan en tu empresa, qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades a nivel de este equilibrio de la vida personal y profesional, ¿no? Entonces pueden ser que sea más por la parte más de conciliar, por la parte de los horarios con los niños, o puede ser que no. Nosotros tenemos a personas que no tienen hijos, que están encantadas con el teletrabajo, encantadas. O sea que no, una cosa no necesariamente va con la otra, ¿no? Por lo que decías también, que se pueden, pues estás en tu casa, estás más, haces tu ritmo diferente, no tienes interrupciones. Esto también, una de las grandes ventajas del teletrabajo es que para determinadas tareas que necesitan más concentración, las personas están realmente fantásticas en ese sentido. Luego, obviamente, tiene que haber un número de teléfono donde que la persona se le puede llamar, ¿no? Eso sí, si no tienen un teléfono de la empresa, por lo menos que puedan dar su propio teléfono, y esto se tiene que acordar con las personas como requisitos previos, ¿no? Totalmente. Luego hay toda una parte que es más, es más como recomendación, pero la parte más de prevención más de riesgos laborales, ¿no? Más de la parte más ergonómica, como está bien que la empresa piensa o la organización en algunas recomendaciones en cuanto a la mesa, tu sitio de trabajo en tu casa, cómo acondicionarlo para que esté bien ergonómicamente, ¿no? Y que puedas trabajar correctamente. Como para cumplir un poco los requisitos de la parte más de prevención de riesgos laborales. Eso está bien, tener una fichita o algo que puedas como dar a las personas. Y luego yo recomiendo también empezar por pilotos. O sea, no abrirlo de repente a todo. Bueno, depende también del tamaño de la empresa que lo quiera hacer, ¿no? Pero a empezar por un piloto con un grupo de personas, ¿no? Un departamento, un área, depende un poco. Y luego que estas personas a quien se le hace el piloto también puedan ir nutriendo, ¿no? Y así puedes como readaptar o revisar tus criterios de cara a luego lanzarlo, ¿no?, a todas las personas de tu organización. Claro, porque una de las cosas clave, supongo y entiendo que debe ser la definición de los criterios. Exacto. ¿no? Sí. El cuándo sí, cuándo no. Exacto, si quieres hacerlo como una vez a la semana, una vez de vez en cuando, ¿no? Y luego el circuito, obviamente esto hay que definirlo. ¿Quién decide sobre si puedes hacer teletrabajo o no? Es verdad, nosotros lo tenemos definido que sea algo que a mano más de los responsables. Los responsables de equipo tienen unos criterios, que esto define más recursos humanos, ¿no? Pero luego que sean ellos que puedan gestionar. Luego es interesante que haya como un procedimiento, una vez esto esté en marcha. ¿Sí? Si las personas, por ejemplo, se ven denegadas el teletrabajo y ya como una queja o algo que pueda parecer como más inequitativo, que haya como un pequeño protocolo, procedimiento como para un poco de apelación, entre comillas, ¿no? De acuerdo. Poder decir, bueno, oye, yo resulta que me han denegado al poder hacerlo, pero yo considero que sí que lo podría hacer, o que mi puesto sí que podría ser un puesto que perfectamente, ¿no?, una vez a la semana lo puedo hacer desde mi casa. Y que ya como un poco de proceso en este sentido para que se cuide el aspecto más de unilateralidad, ¿no? Que es decir, al final, obviamente, quien tenga que tomar la decisión de que sí o de que no y autorizarlo puede hacer, pero que si la persona no está conforme, que por lo menos pueda haber un diálogo, ¿no?, en este sentido. Y entonces, y ese nivel de comunicación, porque entiendo que conceptualmente, de alguna manera, necesitamos una serie de canales como recursos humanos y en empresas de un cierto tamaño, ¿no? Un canal directo de comunicación con el empleado, por lo que tú dices, ¿no? Pues si yo soy un empleado que forma parte de un equipo y tengo la sensación de que hay decisiones que no son equitativas o que yo no acabo de entender, que yo pueda tener la posibilidad de poder comunicarme con otro departamento, en este caso recursos humanos, que es el que tendría el rol, ¿no? Para poder, por lo menos, acogerme a que alguien me escuche. Más allá
de lo que sería mi comunicación con el propio manager. Este vehículo, este camino de comunicación, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis de manera formal? ¿Tenéis algún tipo de herramienta que os utilice, que os ayude a mantener ese canal de comunicación? ¿Cómo lo hacéis? Mira, nosotros justamente es uno de los puntos que tenemos que mejorar, ¿no? Y tras todo este diagnóstico, lo que vimos es que no tenemos un canal, una herramienta, ¿no?, más informatizada, que es lo ideal, obviamente, ¿no?, para poder hacer todo este circuito, este workflow, ¿no?, de comunicaciones, y lo necesitamos. Entiendo que depende del tamaño de la organización o de la empresa. Para empresa de pequeño tamaño, igual te lo puedes crear sin tener una herramienta informática, ¿no?, informatizada. El mejor canal de comunicación es una puerta abierta. Exacto, exacto. Que a veces nos complicamos mucho la vida, ¿verdad? Exacto. Pero el mejor canal de comunicación es: tienes un problema, ven a verme y nos tomamos un café y me lo explicas, ¿no? Exacto. Pero claro, depende del tamaño de la compañía, esto no te lo puedes permitir. Exacto. ¿No? Y luego, claro, si luego lo quieres hacer, bueno, lo formalizas por email, pero claro, el volumen de email puede llegar a ser un poco inmanejable en función del tamaño de la organización. Entonces, nosotros sí que es un punto que hemos visto que necesitamos mejorar en este aspecto, ¿no? Y bueno, estamos mirando opciones, porque hay opciones, bueno, de hecho queremos aprovechar esto para ver si podemos también informatizar otros procesos, ¿no?, de cosas como... Bueno, como muy básicas, como pido mis vacaciones, ¿no? Ahora lo hacemos como, bueno, con formato Excel, pues igual queremos hacerlo con algo un poco más dinámico y un poco más fácil, tanto para las personas empleadas como para los responsables, como para recursos humanos, ¿no? Bueno, este es otro de los temas estrella en recursos humanos, que es cómo la tecnología nos puede ayudar a gestionar mejor nuestros procesos de gestión de personas, ¿no? Sí. Que de alguna manera parece que ha llegado más tarde que a otros departamentos, ¿no? No sé si tienes tú la sensación, pero yo en el tiempo que llevo en recursos humanos tengo la sensación de eso, que antes, y todavía me encuentro empresas que me dicen: no, yo la gestión del desempeño la hago con Excel. Y pienso, wow, vaya reto, ¿no? O sea, sí. Sobre todo ahora que tienes herramientas que a un coste razonable tienes una solución que por lo menos tienes el workflow, que esto ya es quitarte muchísimo trabajo, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que parece que como que llega más tarde, ¿no? La parte, siempre decimos, la gestión de personas es importante, pero a veces no ponemos los recursos necesarios, ¿no? Sí, exacto. Y esto también es parte de toda la parte de transformación digital, o Totalmente. sea, a nivel de gestión de personas, pero bueno, hay soluciones, pero parece que sí, como en las empresas, como que llega al final, ¿no? O sea, se invierte en otras herramientas, ¿no?, para, bueno, quizá más las necesidades del negocio o las cosas así, y la parte de gestión de personas llega más al final. Totalmente. Así que nosotros, bueno, uno de los logros a nivel de este plan de igualdad también es poder ver un poco, ¿no?, esta herramienta, ¿no? Y ver un poco si podemos implementar algo que desde luego sí que nos vendrá muy bien. Genial. Oye, pues ya para acabar, Franz, déjame hacerte una última pregunta. Siendo vosotros una ONG donde los valores es un eje central muy natural, ¿qué le dirías a una compañía, a un director general, a un gerente, a un jefe de equipo que empiece a pensar que los valores es algo relevante para gestionar personas, pero que todavía no haya tomado la decisión de realmente incluirlo en sus procesos de selección, en sus procesos de gestión de desempeño? ¿Qué le dirías para, bajo vuestra experiencia, siendo los valores un eje central, motivarlo a que lo tenga en cuenta más allá de los conocimientos y la experiencia de la persona? Bueno, yo lo que diría es, o sea, es importante bueno, es bonito, ¿no?, poder incluir estos valores en estos procesos más de gestión de personas, porque al final hace que las personas que trabajan para tu organización estén más alineadas con tu manera de ver las cosas, tu manera de hacer, ¿no? Bueno, de sacar adelante tu empresa o tu negocio, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es bueno también para la parte de cohesión de equipo, ¿no? Y de que las personas que están ahí dentro, pues por lo menos tienen esta visión clara y no llevan un tiempo cuando se den cuenta de que, esto chirría con mis valores, ¿no? Sino que desde el inicio esto ya lo tienes ganado, ¿no? Esto es la evolución de la gestión por competencias a la gestión por valores, ¿no? Esto, hay todo un terreno que recorrer, ¿verdad? Pero bueno, es verdad también que, claro, es un proceso, ¿no? Desde el definir estos valores, ¿no?, a nivel más de empresa, ¿no?, de organización, hasta que los incorporas. Sí. Pero bueno, poco a poco también yo creo que con pequeñas acciones, ¿no?, puedes empezar sin verlo como
una cosa muy abstracta o muy... Que lo es, y justamente eso es lo que hace que a veces sea difícil bajarlo, ¿no? Sí. Pero un poco como lo que tú comentabas en el ejemplo que dabas de los 4 ejes, ¿no? De llevar el valor de la diversidad hacia una realidad, y al final, yo siempre digo, hay que comerse el pastel por trozos, ¿no? Entonces, si el pastel es muy grande o es muy complejo de entender, tienes que trocearlo. Y aunque parezca que ese trozo pequeñito no tiene mucho impacto, porque a veces la gente dice, pero bueno, ¿y esto realmente me va a ayudar a que seamos capaces de gestionar mejor la diversidad? No lo pongas en duda, no te lo plantees. Plantéate que esto es un trocito pequeño y luego irá a otro trocito, y que con el tiempo, lo que tú decías al principio, esto es un cambio cultural, esto requiere tiempo, no vamos a ver resultados en el corto plazo, pero de aquí 3 años, 4 años, veréis que habéis transformado Oxfam en ese sentido, ¿no? O sea que ahí se ve ese recorrido. Sí. Muy bien, Franz. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, A ti. por haber participado en este episodio de Recursos Humanos para Todos, y bueno, hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Y hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito, como siempre, a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del correo electrónico rrhhparatodos@sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com/contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox o Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡feliz semana!